La tortuosa historia de los manicomios, leyenda o realidad. Queridos amigos, embarquémonos en un viaje fascinante por los laberínticos recovecos de la locura y su inquietante conexión con los manicomios. ¿Son los rumores de su legendaria crueldad meros cuentos o un fiel reflejo de la realidad? En los albores de la civilización, la enfermedad mental era un enigma envuelto en misterio. Los antiguos egipcios creían que todas las dolencias, incluidas las mentales, eran obra de espíritus malignos, y buscaban sanación en templos y santuarios. En Grecia, los templos dedicados a Asclepio, dios de la curación, se convirtieron en centros de atención para los enfermos, incluidos aquellos con trastornos mentales, a quienes se les proporcionaba un respiro en medio del bosque circundante y se les trataba con música, terapias de sueño y otras prácticas curativas. El Imperio Romano heredó el legado de los griegos, pero con el auge del cristianismo en el siglo IV, el culto a Esculapio, la deidad romana de la medicina, fue abolido y surgieron los primeros hospitales cristianos. Si bien estos establecimientos ofrecían cierta asistencia médica, su enfoque principal era proporcionar refugio y sustento a los necesitados. A medida que avanzábamos por los siglos, la percepción de la locura dio un giro inquietante. En la Edad Media, las personas con trastornos mentales eran consideradas poseídas por demonios o brujas. El castigo por tales delitos era a menudo cruel y desgarrador, y los manicomios, que comenzaron a surgir en esta época, se convirtieron en lugares de confinamiento y tortura. Siglos más tarde, en el siglo XVIII, el movimiento de la Ilustración trajo consigo una mirada más compasiva hacia la enfermedad mental. Médicos como Philippe Pinel en París abogaron por la reforma de los manicomios, reemplazando las cadenas y las celdas acolchadas por jardines tranquilos y cuidados humanos. En el siglo XIX, la fascinación por la locura alcanzó su apogeo. El famoso neurólogo francés Jean-Martin Charcot organizó un Teatro de las Locas, en París, donde invitaba a personas influyentes a presenciar las extrañas manifestaciones de los trastornos psiquiátricos. El arte, siempre un reflejo de la sociedad, también capturó la esencia de la locura. El grito de Edvard Munch expresaba el tormento interior del artista, mientras que en Alguien voló sobre el nido del cuco, Ken Kesey retrató la deshumanización de los pacientes en un manicomio de la década de 1950. A pesar de los avances en el campo de la psiquiatría, la leyenda negra de los manicomios persistió. Historias espantosas de lobotomías, electroshocks y aislamiento prolongado han manchado la reputación de estas instituciones. Hoy, la atención de la salud mental ha evolucionado significativamente. Los tratamientos se han vuelto más humanitarios y eficaces, y se ha hecho hincapié en la dignidad y el bienestar de los pacientes. Sin embargo, los ecos de la leyenda negra todavía resuenan en las mentes de la gente. Entonces, ¿qué hay de cierto en esta oscura historia? ¿Son los manicomios lugares de sanación o de tormento? La respuesta es compleja, marcada por siglos de ignorancia, compasión y, a veces, crueldad. Pero a medida que continuamos avanzando en nuestra comprensión de la salud mental, debemos recordar las lecciones del pasado y esforzarnos por crear un futuro donde la locura no sea fuente de miedo, sino de comprensión y apoyo. El surgimiento de los hospitales, un viaje a través del tiempo. A lo largo de la historia humana, la compasión y el anhelo de sanación han dado lugar a innumerables actos de cuidado y refugio. Los hospitales, como símbolos de estos nobles esfuerzos, han evolucionado desde humildes albergues hasta complejos centros de curación. Los primeros tiempos, refugios para peregrinos y los afligidos. Siglos antes de convertirse en lugares de tratamiento, los hospitales eran lugares para recibir invitados, proporcionando refugio a los necesitados y a los peregrinos que viajaban a lugares sagrados. El cenodoquio, construido en Mérida en el siglo VI, acogía a los peregrinos que acudían a rendir homenaje a Santa Eulalia. El modelo bizantino, adoptando el conocimiento del Este. Los cruzados, a su regreso de Tierra Santa en el siglo XII, trajeron consigo el modelo de los hospitales bizantinos, que fueron adoptados rápidamente por las órdenes religiosas de Occidente. Estos asilos se centraron en acoger a los pobres y a los enfermos, aunque su papel como centros de curación no se consolidó hasta mucho más tarde. Los hospitales psiquiátricos, surgimiento de la atención a los trastornos mentales. La atención a los enfermos psiquiátricos ha tardado en desarrollarse. Sin embargo, los primeros indicios de establecimientos dedicados a este propósito se remontan a la antigua Persia.
En el siglo VI, en la ciudad de Gundeshapur, un centro médico floreció como un crisol de conocimientos médicos de diversas culturas. Dentro de este centro, un Bimaristán proporcionaba cuidados a quienes sufrían trastornos mentales. Los Bimaristanes, precursores de los hospitales modernos. Los Bimaristanes eran establecimientos laicos que atendían a personas de todas las religiones, nacionalidades y sexos. Separaban a los enfermos según sus dolencias, creando unidades especializadas para enfermedades contagiosas, quirúrgicas y mentales. El Bimaristán de Gundeshapur se convirtió en un faro de innovación médica, influyendo en el desarrollo de la práctica médica y la formación de los futuros médicos. La expansión del conocimiento médico, influencias de Persia y el mundo islámico. Con la conquista de Persia por los musulmanes, los Bimaristanes se expandieron por el mundo islámico. Damasco, Bagdad, El Cairo, Fez y Marrakech albergaban estos establecimientos, donde los médicos se habían formado en la tradición médica persa. Estos maristanes también atendían a pacientes psiquiátricos, como se evidencia en el Maristán Sidi Frey en Fez del siglo XIII. Un hospital multifacético, el Sidi Frey de Fez. El Sidi Frey fue un establecimiento sanitario único que ofrecía una amplia gama de servicios. Además de atender a pacientes psiquiátricos, servía como hospicio, proporcionando asistencia a los indigentes y distribuyendo alimentos y ropa a los pobres y ancianos. Incluso atendía a cigüeñas enfermas o heridas, ejemplificando la compasión y el cuidado que impregnaba este lugar. Reflexiones sobre la evolución de los hospitales. El viaje de los hospitales desde los humildes refugios hasta los modernos centros de curación es un testimonio de la incansable dedicación de individuos y sociedades a la sanación y el bienestar. Los Bimaristanes, precursores de los hospitales modernos, encarnaban la integración de conocimientos médicos de diversas culturas, un legado que continúa dando forma a la práctica médica hasta el día de hoy. En su evolución, los hospitales han reflejado no solo los avances de la ciencia médica, sino también el compromiso inquebrantable de cuidar a los necesitados y aliviar el sufrimiento humano. El legado olvidado de los hospitales psiquiátricos en el mundo antiguo y medieval. En el corazón de la civilización islámica, florecieron extraordinarios centros conocidos como maristanes, donde los enfermos mentales encontraban alivio y sanación. Desde las suaves melodías de los laúdes hasta el murmullo relajante de las fuentes, estos santuarios ofrecían un oasis de paz para las almas atormentadas. Incluso la aromaterapia se aprovechaba para calmar las emociones perturbadas. Y lo que es más notable, los maristanes empleaban terapia ocupacional para empoderar a sus pacientes. En la romántica Al-Ándalus, el Maristán nazarí se erigió como un faro de esperanza en la Granada del siglo XIV. Fundado por el erudito Muhammad V, este refugio ofrecía cuidados a los enfermos pobres y, según se cree, también a los que padecían afecciones mentales. Mientras que los persas y árabes avanzaban en el tratamiento de los trastornos mentales, en la Europa cristiana, las sombras de la superstición se cernían sobre los enfermos. Acusados de brujería o posesión demoníaca, eran a menudo marginados, encerrados y condenados a una existencia miserable. Con todo, hubo destellos de compasión. En Palencia, el legendario Cid Campeador fundó un hospital que supuestamente albergaba a personas con problemas mentales, aunque la historia se pierde en el tiempo. Siglos más tarde, Hamburgo y Elvin construyeron celdas para estos pacientes, pero sin brindarles un tratamiento adecuado. En medio de este sombrío panorama, surgió una figura de esperanza, el padre Joan Gilabert Jofré. Inspirado por las prácticas musulmanas o conmovido por el sufrimiento que presenció en las calles de Valencia, Jofré se embarcó en una misión extraordinaria: construir el primer hospital occidental dedicado exclusivamente a los enfermos mentales. El Hospital del Padre Jofré, erigido en los siglos XIV y XV, se erigió como un santuario para los desamparados. Ofrecía refugio y cuidados a aquellos que la sociedad había abandonado, brindándoles un rayo de esperanza en una época de oscuridad. Sus esfuerzos sirvieron de precursor a los hospitales psiquiátricos modernos, un legado que honra el espíritu de compasión y el poder de la intervención humana. Al adentrarnos en la historia de estos antiguos centros de sanación, descubrimos no solo el progreso médico, sino también el inquebrantable espíritu de quienes dedicaron sus vidas a aliviar el sufrimiento de las mentes perturbadas. El origen de los hospitales psiquiátricos, el legado del padre Jofré.
A comienzos del siglo XV, en la ciudad de Valencia, la suerte de los enfermos mentales era trágica. Considerados desdichados e irreverentes, vagaban por las calles sufriendo el desprecio y el maltrato de sus conciudadanos. A diferencia de los enfermos físicos, no hallaban compasión, más bien eran objeto de burlas o, los más violentos, temidos. Pero entre el gentío indiferente, emergió un hombre compasivo, el padre Jofré. Testigo del sufrimiento de un enfermo mental, reprendió a la multitud y asistió a la víctima. Profundamente conmovido, lanzó desde el púlpito un apasionado sermón, defendiendo la creación de un hospicio donde estos, pobres inocentes y furiosos, encontraran refugio y cuidados. Algunos vieron en esta iniciativa un mero intento de limpiar las calles, de preservar el orden. Sin embargo, el padre Jofré abogaba por la dignidad y los derechos de los desfavorecidos. No solo buscaba un lugar donde encerrarlos, sino un espacio terapéutico que renunciara a la violencia y la coerción. Su discurso resonó en los corazones de algunos valencianos, entre ellos 10 ricos mercaderes liderados por Lorenzo Salom. Movidos por la necesidad de redimir sus pecados ante Dios, financiaron el proyecto de Jofré. El Papa Benedicto XIII, uno de los protagonistas del cisma de la Iglesia, y el rey Martín I de Aragón respaldaron la iniciativa. El 1 de junio de 1410, se inauguró el Hospital de los Inocentes, Locos y Orates. Situado a las afueras de la ciudad, en una antigua casa con huerta, dio cobijo a quienes habían sido expulsados de la sociedad. Este hospital, considerado el primero de su tipo en Europa, proporcionó a los enfermos mentales atención médica, aunque precaria para los estándares actuales. También les ofreció un lugar seguro, lejos de los peligros y la indiferencia de las calles. Se clasificaban a los pacientes según su pronóstico de recuperación, y se les asignaban terapias ocupacionales, como el trabajo en el huerto o la costura. La institución incluía no solo a enfermos mentales, sino también a supuestos herejes y personas de conducta inmoral. Su reputación era tal que incluso Lope de Vega le dedicó versos en su obra, Los Locos de Valencia. A pesar de un trágico incendio en 1545, el Hospital de Valencia dio origen a una red de hospitales psiquiátricos en toda la península ibérica. Centros como el Hospital del Nuncio en Toledo, mencionado en el Quijote de Avellaneda, continuaron brindando atención a quienes sufrían trastornos mentales. El cuadro del Bosco, la extracción de la piedra de la locura, captura el espíritu de la época. Muestra a un religioso, una monja y un charlatán que extraen simbólicamente una piedra del cráneo de un paciente. Esta práctica, aunque grotesca, refleja la creencia de que la locura era causada por un objeto físico dentro de la cabeza. El legado del padre Jofré y los hospitales psiquiátricos que siguieron destaca el progreso de la sociedad hacia un trato más humano de los enfermos mentales. Aunque aún queda mucho por hacer, sus esfuerzos sirvieron como un importante paso en el reconocimiento y cuidado de aquellos que luchan contra los desafíos de la mente. El viaje transformador de Fray Bernardino, de taur a psiquiatra pionero. En un pasado turbulento, un hombre llamado Bernardino Álvarez se vio envuelto en un torbellino de aventuras y decisiones que darían forma al curso de su vida y al de innumerables personas necesitadas. Arrepentido y conmovido por las palabras de su madre, Bernardino abandonó sus fechorías y se embarcó en un camino de redención. Durante una década, vistiendo humildes ropajes, se dedicó a la oración, la penitencia y a ayudar a los más desfavorecidos de la sociedad, especialmente a aquellos con problemas mentales. La compasión por estos desamparados llevó a Bernardino a fundar el primer hospital para el cuidado específico de los enfermos mentales en todo el continente americano. Este acto, lúcido y revolucionario, marcó un punto de inflexión en la historia de la salud mental. Mientras tanto, en Europa, el panorama era sombrío. La atención humanitaria brindada en los hospitales españoles durante el siglo XV no se extendió a otros países. En Francia, bajo el reinado del opulento Luis XIV, se decretó el temido Gran Encierro, que arrastró a las sombras a los considerados expuestos a la sinrazón. Desde marginados sociales hasta personas con problemas mentales, todos fueron confinados en el Hospital General, un lugar donde el tratamiento consistía en el trabajo forzado y el aislamiento cruel. En contraste con esta institución carcelaria, el Hôtel Dieu de París brindó atención médica a los enfermos pobres, incluidos aquellos con trastornos psiquiátricos.
Sin embargo, la distinción crucial residía en que estos últimos eran considerados enfermos, mientras que los confinados en el Hospital General eran vistos como parias y castigados. Crucemos ahora el Canal de la Mancha hasta Inglaterra, donde el Bedlam Hospital, fundado en el siglo XIII, también se convirtió en un destino para aquellos con problemas mentales. Desgraciadamente, este hospital fue conocido por su trato bárbaro, encadenando y castigando a sus pacientes en un intento desquiciado de curarlos mediante el sufrimiento. Sorprendentemente, el Bedlam se convirtió en un macabro entretenimiento para la élite londinense, que acudía en masa para observar a los enfermos encerrados como si fueran animales en un zoológico. Este espectáculo inhumano se convirtió en un destino turístico popular, complementando el itinerario de las visitas a la Torre de Londres y al Puente de Londres. A pesar de estas prácticas crueles, el Bedlam tuvo un impacto profundo en la conciencia pública. La horrible realidad de las enfermedades mentales quedó expuesta al escrutinio del público, lo que generó compasión y un mayor reconocimiento de la necesidad de un tratamiento adecuado. El viaje transformador de Bernardino Álvarez, desde taur a psiquiatra pionero, ejemplifica la capacidad del espíritu humano para cambiar y hacer una diferencia significativa en el mundo. Su compasión forjó un camino para los necesitados, mientras que el sombrío legado del Gran Encierro y el espectáculo macabro del Bedlam sirven como recordatorios aleccionadores de los horrores que pueden derivarse de la inhumanidad. La historia del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, pionero en el trato humano a los enfermos mentales. En el corazón de una Viena imperial, se erguía un imponente edificio que desafiaba las normas de su tiempo, el Narrenturm, un lugar que se convertiría en un mojón en la historia del tratamiento de las enfermedades mentales. Este monumento de 5 pisos y gruesos muros era conocido como la Torre de los Locos, y sus lúgubres ventanas parecían custodiar un secreto escalofriante. Pero a diferencia de las mazmorras de Bedlam, Narrenturm pretendía ofrecer algo distinto. Los pacientes, procedentes de todas las clases sociales, eran clasificados según sus dolencias y alojados en celdas relativamente espaciosas. Algunos incluso podían permitirse el lujo de contar con un sirviente personal. Entre sus muros, la melancolía y el alcoholismo atormentaban a muchos. Las mujeres, a menudo aquejadas de una tristeza que hoy llamaríamos depresión posparto, buscaban refugio en el hospital. La sífilis, una enfermedad insidiosa, también dejaba su cruel huella en las mentes de los hombres. Sin embargo, un día todo cambió cuando un médico francés llamado Philippe Pinel se adentró en Narrenturm. Horrorizado por la brutalidad con que se trataba a los enfermos mentales, abogó por la humanización de sus cuidados. Su voz encontró eco en Vincenzo Chiarulli, un médico italiano que compartía su visión de tratar a los pacientes con respeto y dignidad. Mientras la Revolución Francesa sacudía el país, Pinel ascendió en las filas médicas gracias a su talento y compasión. Inspirándose en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, en la lejana Zaragoza, liberó a los pacientes de sus cadenas y los animó a participar en actividades ocupacionales. El Hospital de Nuestra Señora de Gracia había sido pionero en el trato humanitario a los enfermos mentales. Sus 300 pacientes, que incluían a personas con demencia, mujeres embarazadas y niños huérfanos, trabajaban en talleres y campos, ocupando sus manos y mentes. Los informes de la época alababan su eficacia en la recuperación de estos individuos. Aunque el Hospital de Zaragoza no estaba exento de sus propias limitaciones, con 60 jaulas, para los pacientes más violentos, representaba un rayo de esperanza en un mundo sombrío. La escena representada en Corral de Locos, de Goya atestigua las duras condiciones que aún persistían en aquel entonces. Sin embargo, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia dejó una huella indeleble en la historia de la psiquiatría. Fue un testimonio de la inquebrantable creencia de que incluso los más afligidos merecen ser tratados con dignidad y compasión. Como reconoció el propio Pinel, España tiene abierto en Zaragoza un asilo superior a todos los de Inglaterra y Alemania. Y así, el legado del Hospital Español sigue inspirando a los profesionales de la salud mental hasta el día de hoy. La liberación de la locura, un viaje hacia la terapia ocupacional y el trato humanitario. En un tiempo lejano, cuando la cordura se consideraba un privilegio y la locura un castigo, surgió un lugar donde el trabajo y la compasión se convirtieron en la receta para la sanación.
El Hospital de Nuestra Señora de Gracia, en un lugar del que la historia ha olvidado el nombre, se erigió como un faro de esperanza para aquellos a quienes el peso de la mente oprimía su ser. Cada mañana, los pacientes abandonaban su letargo y se entregaban a una sinfonía de labores. Algunos realizaban tareas humildes en los oscuros rincones del hospital, otros se dirigían a talleres zumbantes, y los más, guiados por capataces sabios, se dispersaban por los vastos terrenos adjuntos. En este lugar sagrado, la actividad no era meramente una rutina, era una terapia. La experiencia había demostrado que el trabajo físico y mental desbloqueaba el camino hacia la recuperación, sanando almas heridas y devolviendo la luz a ojos apagados. Pero un fatídico día, la guerra irrumpió en el santuario de Nuestra Señora de Gracia. Las explosiones retumbaron en el aire, y con ellas, los cañonazos franceses destruyeron los archivos del hospital, borrando para siempre el rastro del alcance de su influencia. Sin embargo, su legado perduraría, inspirando a un hombre visionario al otro lado del canal. Ese hombre fue Philippe Pinel, un pionero en el campo de la psiquiatría. De las cenizas del Hospital Español, Pinel forjó un nuevo camino, reconociendo la terapia ocupacional como un pilar de la recuperación. No se limitó a asignar tareas sin sentido, por el contrario, escuchó atentamente a cada paciente, descubriendo sus pasiones e intereses únicos. Solo entonces prescribiría la ocupación más adecuada, adaptada a las necesidades individuales de cada alma. En un acto de audacia, en medio del tumulto de la Revolución Francesa, Pinel liberó a los locos de sus cadenas. Al igual que Moisés liberó a los israelitas de la esclavitud, Pinel liberó a los alienados de las garras de la ignorancia y la crueldad. Rompió las ataduras que los retenían, no solo físicamente sino también mentalmente. Pinel revolucionó el tratamiento de las enfermedades mentales. Considerándolas como cualquier otra enfermedad orgánica, identificó causas físicas, genéticas y psicológicas. Prohibió las prácticas crueles que solo servían para atormentar a los pacientes. En cambio, abogó por palabras de estímulo y un ambiente de esperanza. Su enfoque integral incluía rutinas estructuradas, medicamentos recetados con cuidado y actividades de ocio. Este trato humanitario contrastaba notablemente con el reinante en muchas instituciones, donde los pacientes eran vistos como delincuentes o poseídos por demonios. El trabajo de Pinel no se limitó al Bicêtre. En la Salpêtrière, el asilo femenino, también extendió su compasión, liberando a las pacientes de sus cadenas y transformando las lúgubres instalaciones en espacios luminosos con acceso a la naturaleza. Aunque sus métodos pudieran parecer poco ortodoxos en ocasiones, como las curas de champán, nadie dudaba de las nobles intenciones de Pinel. Ahorró a los pacientes psiquiátricos un sufrimiento innecesario, pero debemos recordar el contexto histórico. Incluso él recurrió a tratamientos que hoy consideraríamos inaceptables. Como en tantos otros lugares, en la Salpêtrière se convirtió en una macabra moda visitar a las reclusas, un entretenimiento inhumano que finalmente fue prohibido. Sin embargo, incluso entre el morbo de los curiosos, surgió una voz de esperanza. Sigmund Freud, un joven estudiante de neurología, contempló el cuadro de Pinel de Tony Robert Fleury y vio un paralelismo entre la revolución política y la psiquiátrica. El camino hacia un trato digno para los pacientes de enfermedades mentales estuvo plagado de obstáculos. El discípulo de Pinel, Jean-Étienne Dominique Esquirol, desempeñó un papel crucial al lograr la aprobación de una ley que garantizaba la creación de instituciones psiquiátricas en toda Francia. Abogando por la eficacia de los asilos, Esquirol creía que proporcionaban un entorno seguro y controlado donde los pacientes podían recibir atención médica y desarrollar nuevos hábitos. Sin embargo, su fe en el tratamiento moral se vio sacudida por las experiencias posteriores. A pesar de los avances, quedaba mucho trabajo por hacer. Los pacientes con enfermedades mentales siguieron enfrentándose a la estigmatización y el trato inhumano. Pero en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, en el corazón de la guerra, y en las salas de Bicêtre y Salpêtrière, bajo el liderazgo de Pinel y sus seguidores, la locura comenzó a liberarse de sus cadenas, allanando el camino para un futuro más humano y esperanzador. Locura y el despertar de la psiquiatría, un viaje a los orígenes del tratamiento de la salud mental. A fines del siglo XVIII, el concepto de locura, que durante mucho tiempo se había atribuido a posesiones demoníacas, comenzó a dar un giro hacia el reino médico. Pioneros como Pinel y Chiarulli sentaron las bases de la psiquiatría, la ciencia del tratamiento de las enfermedades mentales.
En 1817, Esquirol recibió la primera cátedra de psiquiatría en Francia, marcando un hito en su reconocimiento como ciencia médica. Sin embargo, pese a estos avances, la mayoría de la gente aún veía la locura como un estigma, ligándola a espíritus malignos. El caso de Carmen Marín, conocida como la endemoniada de Santiago, ilustra esta creencia. A los 12 años, se creía poseída, un diagnóstico que la medicina moderna atribuía a la histeria. El alienismo, la práctica de aislar a los enfermos mentales en manicomios, se convirtió en norma, pero a menudo carecía del cuidado y la investigación necesarios. Jean-Martin Charcot, el influyente neurólogo y maestro de Freud, estudió profundamente la histeria femenina, que se consideraba la enfermedad del siglo. En el hospital parisino de la Salpêtrière, Charcot provocaba crisis histéricas en sus pacientes utilizando estímulos como ruidos fuertes o hipnosis. Registró sus reacciones y delirios, pero también convirtió estas demostraciones en un espectáculo público, denominado Teatro de las Locas. Una de sus pacientes más famosas fue Marie Blanche Whitman, cuya condición se debate entre la epilepsia, la histeria colectiva y la simulación. Sus ataques, marcados por movimientos erráticos y representaciones sexuales, cautivaron al público y a los expertos. A pesar del creciente prestigio de los psiquiatras, las condiciones de los enfermos mentales seguían siendo deplorables. El tratamiento moral, promovido por Pinel, fue abandonado en gran medida, y el pesimismo sobre la posibilidad de curación llevó al internamiento masivo en manicomios. Estos asilos, tanto en países ricos como pobres, sufrieron escasez de recursos, hacinamiento y abusos. El testimonio de la periodista Nellie Bly en 1887 expone las terribles condiciones en que vivían los pacientes: aislamiento, malos tratos y falta de higiene. El despertar de la psiquiatría fue un proceso gradual y desigual, marcado por avances y retrocesos. Sin embargo, sentó las bases para el reconocimiento y el tratamiento de las enfermedades mentales, allanando el camino para las terapias y los enfoques modernos. El internamiento de una periodista y la rebelión contra los manicomios. Imagine que, con tan solo 23 años, una joven se embarca en una misión encubierta que cambiará el curso de la salud mental. Infiltrada en uno de los manicomios más infames, la isla de Blackwell, esta periodista vive una pesadilla que la lleva a cuestionar todo lo que creía saber sobre la locura. A pesar de sus esfuerzos por parecer enferma, los psiquiatras la internan sin dudarlo. Pronto se da cuenta de que su papel de persona perturbada ha desaparecido, pero nadie parece notar su cordura. Condenada a soportar las deplorables condiciones y los tratamientos brutales, testigos de cómo empeoran el estado de las mujeres, comprende que este refugio es en realidad una trampa mortal. Su liberación llega 10 días después, pero su experiencia la marca profundamente. Su relato, 10 días en un manicomio, se convierte en un bestseller que impulsa una investigación oficial y un aumento de la financiación para la atención a la salud mental. Su caso no fue un hecho aislado. Años más tarde, un expaciente llamado Clifford Beers inicia un movimiento de higiene mental, abogando por un enfoque más humano y preventivo. Sus ideas fomentan una revolución en el tratamiento de la enfermedad mental, promoviendo la atención ambulatoria y el bienestar emocional. Surgen voces críticas que desafían el internamiento en manicomios, argumentando que no curan sino que controlan. El movimiento antipsiquiátrico de los años 50 y 60 cuestiona la medicalización excesiva y la imposición de tratamientos contra la voluntad de los pacientes. Intelectuales como David G. Cooper y Michel Foucault exponen las falacias de la psiquiatría, denunciando su uso como herramienta de opresión social. El manicomio, que una vez fue visto como un lugar de curación, ahora se revela como un instrumento de exclusión y marginación. Los antiguos tratamientos, como la malarioterapia y los choques insulínicos, provocaron un sufrimiento inimaginable, mientras que el estigma actual de la terapia electroconvulsiva se remonta a estos enfoques primitivos. La experiencia de la periodista y el movimiento de reforma que inspiró dejaron una huella indeleble en el cuidado de la salud mental. Nos obligaron a confrontar las deficiencias del sistema, a exigir un trato más humano y a luchar por la autonomía de aquellos que luchan contra las enfermedades de la mente. Los manicomios, un legado de oscuridad y esperanza. Recuerdo vívidamente mi visita a un antiguo manicomio, un lugar que evocaba una mezcla de tristeza y fascinación.
Los muros manchados de humedad contaban historias silenciosas de vidas destrozadas, mientras que las caras atormentadas de los internos hablaban de años de negligencia y abuso. El horror que se escondía tras las puertas de aquel manicomio era un reflejo de la época en que los enfermos mentales eran considerados peligrosos e indignos de compasión. Se les encerraba, se les sometía a tratamientos crueles y se les apartaba de la sociedad como si fueran una amenaza. Gracias al trabajo de valientes periodistas e inconformistas, como José Luis Cuevas y Nelly Bly, se puso al descubierto el terrible trato que recibían los pacientes psiquiátricos. Sus revelaciones desencadenaron una ola de indignación y una creciente demanda de reforma. En la década de 1960, el movimiento antipsiquiátrico ganó impulso, abogando por el cierre de los manicomios y la introducción de enfoques más humanos en la atención psiquiátrica. Franco Basaglia, un psiquiatra italiano, fue una figura clave en este movimiento, argumentando que aislar a los enfermos mentales de la sociedad solo empeoraba su condición. El cierre gradual de los manicomios en Europa y Estados Unidos fue un testimonio del progreso realizado en la comprensión de la salud mental. Se crearon unidades de salud mental para proporcionar un entorno más acogedor y menos estigmatizante, mientras que los esfuerzos se centraron en la rehabilitación y la reintegración en la sociedad. En España, la Ley General de Sanidad de 1986 marcó un hito en la atención psiquiátrica, reduciendo drásticamente las camas psiquiátricas y promoviendo la atención comunitaria. Sin embargo, a pesar de los avances, persisten los desafíos en algunos centros psiquiátricos, donde las condiciones inaceptables y la falta de recursos empañan la noble misión de cuidar a quienes más lo necesitan. La atención psiquiátrica debe ser un derecho humano fundamental, pero lamentablemente, en muchos países, se ha convertido en un privilegio reservado para quienes tienen los medios para pagarla. La escasez de psiquiatras y psicólogos, combinada con los crecientes índices de trastornos de salud mental, es una crisis de salud pública que no debe tomarse a la ligera. La historia de los manicomios es un recordatorio aleccionador de la importancia de tratar a los enfermos mentales con dignidad y compasión. A medida que avanzamos hacia el futuro, debemos seguir luchando por sistemas de atención psiquiátrica que respeten los derechos humanos y ofrezcan esperanza de recuperación a quienes más la necesitan. Porque la salud mental no es negociable, es una parte esencial de nuestro bienestar y debería ser accesible para todos.